o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, él te acompañará. Que con los pies en la tierra hay que caminar y la mirada en el cielo para encontrar que su gracia aquí está. Valora Radio. Hola, ¿cómo están? Qué gusto poder estar compartiendo con ustedes en este programa que se llama Caminos de Esperanza. Gracias por acompañarme como cada semana. Hoy en día estamos cambiando la programación. Estábamos comúnmente los viernes, pero bueno, hoy estamos ya los viernes. Perdón, estábamos los jueves por la noche y hoy estamos ya los viernes por la tarde. Así es que bueno, pues me encanta contar con ustedes y justamente hoy vamos a hablar acerca de la asertividad, el diálogo asertivo. ¿Qué tan importante es para nosotros aprender a comunicarnos con los demás de forma sana? ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando no lo hacemos así, porque cuando no nos movemos de esa manera, nos cuesta mucho más trabajo darnos a entender con los demás. Entonces, ¿qué es un diálogo asertivo? ¿Cómo le hago para que la comunicación que intento tener con los demás sea lo más claro posible? ¿Ok? Entonces, para eso, bueno, quiero llevarte primero de la mano a comprender que cuando yo voy a abordar una situación que es incómoda, cuando quiero expresar mis necesidades, cuando hay algo que me incomoda, cuando hay algo que no me está haciendo sentir bien, lo primero en lo que yo tengo que tener claridad es qué es exactamente, cuál es esa situación, al menos de forma general, que me está ocasionando ese malestar. ¿Ok? ¿Cuál fue la situación? Bueno, pues a lo mejor lo que ocurrió en la reunión del domingo. Esa es la situación en general. Ahora, la siguiente pregunta sería, ¿cuál es el hecho? Es decir, ¿cuál es exactamente la acción, el comentario, la situación, el comportamiento, la actitud, la conducta que necesitas hacer mención para poner un límite? ¿Ok? O que necesitas dejar claro para que no se vuelva a ocurrir, para que no vuelva a pasar. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces sabemos que algo nos molesta, pero no sabemos qué es. Parte de la inteligencia emocional es gestionar nuestras emociones, gestionar lo que estamos pensando, gestionar lo que estamos sintiendo. Por eso me tengo que preguntar. Te lo digo porque hay ocasiones donde me encuentro con que las personas dicen, es que estoy enojado, pero no sé por qué. Es que no sé, me siento como raro, como rara, pero no sé exactamente por qué. Entonces, primero tengo que tener claro, de forma general, de dónde surgió esa emoción, qué la detonó. Y luego tengo que preguntarme exactamente qué fue lo que me molestó, lo que me puso triste, lo que me incomodó, lo que me pareció que fue ofensivo. ¿Ok? Entonces, un diálogo asertivo tiene 5 pasos importantes que seguir. Primero, de manera general, ¿qué detonó este sentimiento? ¿Cuál es el hecho exactamente que me está provocando este malestar? Cuando yo voy a expresar en orden de ideas mis sentimientos, yo tengo que tener claro que cuando yo voy a dejar muy bien explicado cuál es el hecho, la conducta, el comentario, la acción o la actitud, me tengo que enfocar en eso, no en los sentimientos. Ejemplo, cuando alguien quiere hacerle saber a otra persona que llegó tarde a la cita que quedaron de acuerdo y empieza a abordar esa conversación diciéndole, es que eres un desconsiderado, una desconsiderada, no te importa lo que hago, no piensas en mí, sí, es que seguramente lo haces porque sabes que a mí me molesta. ¿La persona se dio cuenta exactamente qué fue lo que te molestó? Pues no. Y en automático, como te estás enfocando en la emocionalidad, en lo subjetivo, porque al final es un juicio el que tú estás emitiendo, la persona inmediatamente se va a cerrar, ya no va a querer conversar contigo porque va a utilizar esa energía en comenzar a defenderse de lo que le estás diciendo. Esto sucede porque te estás enfocando en la persona
¿sí? En criticar, en mencionar la conducta de la persona sería si yo menciono el hecho. Pero si yo critico a la persona como tal o enjuicio a la persona como tal, entonces eso pudiera tomarse como una ofensa, como un ataque. La inteligencia emocional nos lleva a tener claro cómo vamos a expresar nuestras ideas de tal manera que yo le dé un lugar a lo que siento, pero que respete también a los demás. Entonces, cuando yo voy a dejar claro el hecho, ahí yo no puedo poner la emocionalidad. La emocionalidad es todo aquello que yo me imagino, que yo supuse, que a veces cuento o digo para darle mayor énfasis a aquella conducta o a aquella situación. Entonces, un diálogo asertivo, la característica que tiene es que empiezo mencionando el hecho. Cuando llegas tarde a la cita que acordamos, ¿ok? Cuando estamos hablando y levantas la voz, cuando estás molesto y me dices tal palabra, ¿ok? Cuando no estás de acuerdo en algo y me gritas, estás siendo totalmente específico, de tal manera que a la persona le queda muy claro de qué tema están hablando. En cambio, cuando yo hablo de forma general y digo, es que cuando tú me hablas así, así como. Cuando hablas mal, pues la persona a lo mejor nunca se ha puesto a pensar que habla mal. Entonces, si yo digo de forma general las cosas y no de forma específica, mi mensaje no va a ser claro. Entonces, en el hecho no va la emocionalidad, ¿ok? El hecho tiene que ser bien específico acerca de lo que yo voy a hacer una connotación o de lo que yo me voy a referir. Perfecto. Una vez que ya dejé bien claro el hecho, vamos a la parte de los sentimientos. Ahí es donde va la emocionalidad, no al principio. Es decir, tengo la oportunidad de expresar lo que siento, pero la cualidad de hacerlo con inteligencia emocional es que voy a hablar en primera persona. Es decir, me voy a hacer responsable de que esto que voy a decir tiene que ver con mi percepción, tiene que ver con algo que a mí me está provocando, tiene que ver con lo que yo estoy interpretando de eso, tiene que ver con lo que me incomoda a mí. Puede ser que tú no lo estés haciendo con esa intención, puede ser que incluso no te hayas dado cuenta de que eso me está molestando. Está bien, estoy respetando tu derecho a que incluso no pienses igual a mí o que no estés percibiendo las cosas igual a mí, ¿ok? Pero esto no se trata de ti, se trata de explicarte lo que esta conducta, esta palabra, esta acción produce en mi persona. Por lo tanto, la persona te sigue escuchando porque le estás hablando de ti. En cambio, cuando tú le dices, es que tú me haces, es que tú me dices, es que todo lo que tú haces me hace sentir de tal manera por tu culpa, la persona se cierra. Cuando tú usas la palabra tú, te desprendes de tu responsabilidad y automáticamente culpas a las personas. Por lo tanto, la gente se siente atacada, se va a cerrar y comenzará a defenderse. Ahí se acabó el diálogo. Pero cuando tú hablas en primera persona y utilizas frases como a mí me pareció, yo me sentí, yo considero, yo percibí, yo pienso, la persona sigue captando lo que yo le digo porque le estoy hablando de lo que está ocurriendo dentro de mí. Entonces, ahí va toda la emocionalidad. A mí me parece que no estás respetando mi tiempo. Me da la impresión de que no es tan importante para ti la reunión que tuvimos. Ok, entonces ahí va todo lo que pensaste, lo que creíste, lo que te imaginaste, lo que sentiste. Ese es el momento y la forma adecuada de expresarlo en primera persona. Y es importante hacer esta connotación. Puede ser que no lo estés haciendo con esa intención. Y te lo digo porque es común que las personas, cuando estamos expresando cómo nosotros nos estamos sintiendo, nos van a decir, oye, pero es que no es así, oye, es que yo no lo hice con esa intención, oye, es que yo ni siquiera sabía que te molestaba. Y es verdad, pueden tener razón en lo que están diciendo. Es por eso que tú debes hacer la indicación, mira, yo lo sé que esto quizá no lo hiciste con esa intención o incluso ni siquiera pensaste en eso, pero yo te quiero platicar de cómo yo me siento ante esta acción, ante esta actitud, ante este comentario, ¿ok? Se trata de mí y es importante para mí que me conozcas, ¿ok? Una vez que yo expresé mis sentimientos, ¿ok? Mis pensamientos, me voy a ir a decir
¿Qué es lo que necesito? ¿Por qué? Porque a veces nada más me quejo, nada más hago mención acerca de aquello que me molestó, pero no estoy brindando ninguna información de lo que quiero que pase con eso, ¿sí? Y entonces la gente se queda como, bueno, ok, y pues, ¿qué me habrá dicho? Ya cuando te retiraste se quedan pensando, pues, ¿qué quería? Que le escuchara, quería que hiciera algo, se estaba quejando, no sé, y se pierden en tus palabras. Entonces, ya una vez que dejaste bien claro cuál es el hecho específico, que expresaste en primera persona lo que esa situación te genera, ahora sí, ¿qué quieres? Y puedes utilizar frases como, oye, me gustaría, quisiera, te pido, solicito, me encantaría, ok, me encantaría que me dijeras. Es importante que lo tomemos en cuenta porque si no hacemos este tipo de aclaraciones, pues va a ser para nosotros más difícil poder expresar nuestras necesidades. Yo siempre les digo, a ver, te voy a poner varias frases, varias palabras, dime con cuál te sientes más cómoda para poder expresar tus necesidades o para poder solicitar que algo se lleve a cabo. Casi la mayoría de las personas les gusta tomar el me gustaría, les parece cómodo, ¿ok? Hay otras que me dicen, no, para mí lo más cómodo es decir te pido, ¿ok? Ok, perfecto. ¿Cuál es la frase que indica una petición? ¿Cuál es el sinónimo de esa palabra que implica petición que tú puedes utilizar pero que aparte te hace sentir cómodo? Es decir, me gustaría, quisiera, te pido, me encantaría, te solicito, necesito, ¿ok? Y volvemos al mismo ejemplo. Me encantaría que cuando vayas a llegar tarde o que te estés dando cuenta que no vas a llegar a la cita que acordamos, por favor, me lo hagas saber con anticipación. ¿Sí? O te pido que cuando tú sepas que es poco probable que vayas a llegar a tiempo, pues mejor acordemos vernos en otro horario, en otro día o en otro momento. Ok, la persona le queda claro cuál es el paso a seguir, qué es lo que esperas que haga. ¿Ok? Perfecto. Una vez que hicimos eso, ahora sí, va la parte de la consecuencia. ¿Qué significa? Pues, ¿qué va a pasar si eso se lleva a cabo? ¿O qué va a suceder si no se respeta ese límite, ese acuerdo o eso que le estoy dejando saber a la persona? Es bien importante que aprendamos a mostrarle a las personas cuál es lo positivo de respetar nuestras emociones, nuestros sentimientos, de respetar incluso aquello que estamos solicitando se lleve a cabo. Es decir, si tú me avisas antes, bueno, pues entonces yo podré tomar la decisión de si te espero o me voy. De esa manera podemos seguir relacionándonos, nuestra amistad no se va a fracturar para nada, ¿ok? Y bueno, nuestra amistad va a seguir mejor o va a seguir igual. En cambio, si la siguiente vez que acordemos estar aquí 1 hora y no llegas y no me avisaste, en cuanto marque el reloj la hora y vea que no apareciste, me voy a ir. ¿Ok? Y la verdad es que no me gustaría que eso pasara. A la persona le quedó clarísimo que te molesta que no llegue a tiempo, que no respete los acuerdos. Le quedó clarísimo cómo te sientes cuando hace eso. Le quedó clarísimo qué le estás pidiendo, qué debe hacer, cómo puede manejar esto contigo para estar bien, para poder relacionarse contigo de forma sana. Y también le queda clarísimo que si eso vuelve a ocurrir, pues habrá una consecuencia que habrá que asumir. Porque es importante que los demás sepan cómo relacionarse con nosotros. Pues porque la gente no es adivina, porque a veces vivimos molestos por el comportamiento de las personas porque no utilizan el sentido común. Oye, es que espérate, el sentido común es algo que se da como un proceso de pensamiento, no de adivinación. Esperar a que los demás adivinen, intuyan, se imaginan o actúen como yo espero, como yo actuaría con ellos, es un error, es una falta de comunicación y me puede llevar, obviamente, a tener problemas con los demás.
Por eso, la responsabilidad afectiva implica, pues, saber que si a mí algo me incomoda, me corresponde hablarlo, porque el otro no puede adivinar, no puede saber o incluso ni tener idea de que eso me incomoda a mí. Poner los límites nos permite relacionarnos de forma sana con los demás. Y vuelvo con el ejemplo que te ponía la semana pasada. Imagínate que vas por una autopista, por una desviación, y no hay ningún señalamiento de a qué límite de velocidad puedas ir. Por lo tanto, tú vas a prisa y pues tú vas a la velocidad que Dios te da a entender y vas rápido. De repente, pues te para un policía y te dice, discúlpeme, usted venía a exceso de velocidad. Y tú dices, ¿y cuál exceso de velocidad? Dígame, no hay ningún letrero. Pues le voy a poner una infracción. Si yo te pregunto cómo te sentirías si eso pasara, donde no hay ningún señalamiento de límite de velocidad, muy seguramente tú me dirías, como me han contestado muchísimas personas, pues me molestaría, me parecería injusto, lo vería como una intransigencia por parte del policía, me defendería diciéndole, oye, pues no hay ningún anuncio, es tu problema por no avisarme. ¿Ok? Ahora imagínate la misma situación, pero desde que vas acercándote a esa desviación o a esa autopista, hay un letrero que dice límite de velocidad tal. Más adelante, no respetar el límite de velocidad será acreedor a tal infracción. Más adelante, el límite de velocidad es tal. ¿Y qué crees? Pues ibas tan a la carrera, tan a prisa, que decidiste pasar por alto, esos señalamientos. Claro, más adelante va a haber una consecuencia. Te van a detener y entonces te van a poner una infracción. Nuevamente te pregunto, ¿cómo percibirías ahora al policía? Cuando te diga, ¿sabe qué? Usted pasó el límite de velocidad, por lo tanto le tengo que poner una infracción. ¿Lo seguirías viendo como una intransigencia? ¿Lo seguirías viendo como una injusticia? ¿Culparías al policía por infraccionarte porque vas a exceso de velocidad? ¿Apelarías al razonamiento de ese policía? Obviamente la respuesta es que no. La mayoría de las personas me responden, pues no. Ahora sentiría que fue mi responsabilidad. Pues lo mismo sucede cuando nosotros somos claros. Cuando dejamos esos señalamientos por donde quiera que vamos, para las personas es más fácil saber cómo sí, cómo no y cómo nunca comportarse con nosotros. Y cuando llega a haber una falla, pero ya se había marcado un límite, normalmente la persona va a asumir esa responsabilidad de la consecuencia porque ya sabía que eso iba a ocurrir. Entonces, si tuviste una cita y al final llegó tarde la persona y tú te fuiste, híjole, pues de entrada la persona va a decir, ya me había dicho que se iba a ir. Híjole, es que la regué, ya habíamos quedado, ya habíamos acordado que si se me hacía tarde yo le iba a avisar y no le avisé. Entonces dejas de ver a las personas realmente como intransigentes y asumes tu responsabilidad. Por eso es importante que si hay algo que a mí no me gusta, yo lo puedo expresar de forma sana. La situación es que creemos que expresar nuestras necesidades, que el poner límites, que el hacerle saber a los demás que algo me lastimó o que no quiero que vuelva a ocurrir, pues la única manera de hacerlo es a través del enojo, de levantar la voz, de poner una cara así como de molesto, y tienes en el fondo el miedo de hacerlo porque la persona se enoje, se ofenda y te rechace o se aleje de ti. Pero una vez que aprendemos las estrategias de inteligencia emocional y de asertividad, descubrimos que no necesitamos gritar, que no necesitamos ser ofensivos con los demás, que hay muchas palabras que podemos utilizar de la mejor manera, en el mejor tono, para poder expresar lo que necesitamos y lo que queremos. ¿Qué te parece esta estrategia? Me ha ocurrido que cuando practico con las personas o les enseño estas estrategias de comunicación asertiva y se permiten expresar aquello que tanto les molestaba, que estaba ahogando sus emociones o que incluso ya se estaba convirtiendo en una incomodidad, en un resentimiento, y lo expresan y lo estructuran de esta manera, al momento de preguntarles cómo se sienten, me dicen, se siente más ligero.
Me siento más cómodo de poder expresar lo que estoy sintiendo. Pensé que era más difícil. Y normalmente, cuando les digo, ok, cuando tú expresas lo que sientes y lo que necesitas, ¿tiene los elementos que acabamos de descubrir? Y me dicen, no. Normalmente cuando yo estoy expresando lo que quiero, me quedo únicamente en la emocionalidad. O hablo de forma general de las cosas. O me dicen, pues nada más me quejé o expresé lo que me molestó, pero nunca dije qué quería, qué solicitaba. Entonces, si mi diálogo no cuenta con estos elementos, con el hecho, con los sentimientos, con lo que quiero y con la consecuencia en positivo de llevar a cabo esa acción o en negativo de no cumplirla, entonces mi diálogo no está siendo asertivo. ¿Qué significa? Que no está siendo claro, ¿ok? Que está dejando a la imaginación todo, que está dejando a la deriva la claridad del mensaje. Lo que va a ocurrir es que es más probable que vuelva a suscitarse la situación. Ahora, puede pasar que hayas puesto el límite perfectamente bien, que lo hayas expresado de manera sana y que la persona se le haya ido y lo vuelva a cometer. Bueno, pues justamente como la asertividad es un hábito, ¿ok? Es una habilidad que tenemos que trabajar todos los días. Bueno, pues nuevamente le vuelves a recordar a la persona que ahí hay un letrero. Es decir, recuerdas que la vez anterior platicamos que cuando había una cita y llegabas tarde, pues entonces lo que iba a ocurrir es que yo me iba a ir. Sí, ok, bueno, solamente te dejo saber que fue por eso que me retiré. Claro, te pido por favor, nuevamente vuelves a repetir lo mismo. Es decir, no es que no hayas hecho nada, no, claro, pusiste la consecuencia, fuiste firme y aplicaste la consecuencia en base a lo que dijiste. Pero bueno, asumiendo que a todos nos puede pasar que volvamos a cometer un error, vuelves a hacer la misma connotación y le dejas claro a la persona que eso va a seguir ocurriendo si ese límite no se respeta. La cualidad de la asertividad es que yo cuido de mí, pero sin pasar por encima de los demás. ¿Ok? Cuando yo tengo que utilizar ofensas, cuando yo tengo que gritar, cuando yo tengo que humillar a los demás, cuando tengo que incluso generar un caos para que se haga lo que yo digo, yo no estoy, ¿ok?, siendo claro, sino estoy pisoteando, estoy imponiendo, estoy pasando por encima de los demás. El mensaje que les estoy dando es, yo soy importante, mucho más importante que lo que ustedes puedan sentir. Ahora, cuando nos vamos al otro extremo y no digo nada y digo sí cuando quiero decir que no y le doy a los demás la responsabilidad por tomar decisiones, es decir, pues como ustedes quieran, como ustedes vean, como ustedes consideren, ustedes decidan por mí o yo hago lo que todos quieran. Bueno, aparentemente en el momento vas a evitar la situación incómoda de haberte hecho responsable por tu decisión. Te vas a zafar del problema en ese momento. Pero lo que va a ocurrir es que esa situación que tú trataste de evadir pasivamente, al final se va a ir haciendo una bola de nieve que te va a alcanzar. Y así como las ollas de presión, cuando las cierras y no tienen más por dónde sacar la presión, truenan, pues lo mismo ocurre cuando te manejas con pasividad. Terminas tronando, ¿ok? Es decir, de lo pasivo te pasas a lo agresivo. Y entonces truenas de manera desproporcionada, con la persona menos indicada, con la situación que ni siquiera justifica la reacción. Por lo tanto, la manera más equilibrada de poder manejarnos con los demás es a través de la asertividad. ¿Qué te parecieron estos pequeños consejos? Me encantaría leerlos y saber quién me acompaña el día de hoy. Y que me pudieran comentar, hola, ¿cómo estás, Alexander Quintero? Gracias por conectarte, gracias por estar aquí. ¿Qué les parecieron estos pequeños tips de inteligencia emocional que tienen que ver con comunicarnos con asertividad? Si yo les preguntara,
Si cuando ustedes tratan de expresar sus necesidades, de poner sus límites, de hacerles saber a los demás lo que les gusta, lo que no les gustan, lo hacen de esta forma. ¿Son claros? ¿Hablan en primera persona? ¿Dejan claro cuál es su petición o su necesidad? Y por último, lo más importante, ¿le muestran a la persona cuál es la ganancia de llevar a cabo aquello que ustedes solicitan de forma sana y respetuosa? Y para cerrar, ¿le hace notar a las personas lo que pudiera ocurrir si eso vuelve a pasar? Bueno, pues ahí les dejo esta tarea para reflexionar. ¿Qué tan asertivamente te estás comunicando con los demás? Es decir, cuando tú terminas una conversación con alguien sobre algo que fue incómodo, sobre algo que se tenía que abordar, ¿quedó claridad? ¿O quedaron esas lagunas mentales que generaron mucho más confusión? ¿Con qué se quedan esta tarde y qué se llevan para seguir trabajando en su persona? A ver, por ahí, ¿alguien más que quisiera comentar antes de terminar? Me encantaría leerlos. Si es así, bueno, lo que se van animando, ya Alexander ya escribió, si alguien más se anima a comentarme con qué se queda, qué le pareció justamente esta pequeña plática de hoy, bueno, pues los dejo con Caminos de Esperanza. Recuerden estos pequeños tips. Nadie puede adivinar lo que nosotros necesitamos. Y si hay algo que a mí me está lastimando, si hay algo que a mí me está incomodando, quien debe de hacerle saber a los demás soy yo. ¿Ok? Perfecto. Bueno, les recuerdo que seguimos en Caminos de Esperanza. Nos vemos el siguiente viernes a las 5 en punto de la tarde, horario México, 6 de la tarde, horario Estados Unidos. Les mando un fuerte abrazo. Yo soy Ceci Quiñones y los veo en nuestra siguiente transmisión. Que pasen muy buena tarde. Y no se te olvide, comparte si este contenido fue de valor para ti y crees que pueda servirle a alguien más, pues por favor, apóyanos con tus estrellas, comparte esta información y síguenos en Valora Radio por todas las plataformas, ya sea por YouTube, por Spotify, por Instagram, por Facebook, y comparte todo aquello que construya el valor de la persona, del matrimonio y la familia. Que pasen muy buenas tardes y nos vemos la siguiente semana.